vayamos al tema político. Ayer fue el tema político principal de la jornada, la reunión de los radicales en San Fernando para definir las divisiones internas que hay dentro de esta alianza que conforman con el Frente Amplio UNEN, donde Carrió fue la primera que avisó y lo sostiene. Quiere una alianza con Mauricio Macri. Pero vamos a ir por partes. ¿Cómo fue la discusión dentro de la Unión Cívica Radical? Estos dos hombres de la Unión Cívica Radical, tanto Cobos como Alfonsín, no quieren, y lo dicen desde siempre, una alianza tanto con Macri como con Massa. Ernesto Sanz, presidente del partido, sí, lo dice abiertamente, hay que hacer una alianza con Mauricio Macri. A nivel nacional, sí, lo dice y lo sostiene todavía, aunque puede haber recibido un freno por parte del documento de la Unión Cívica Radical de la jornada de ayer. Seguimos dentro de la Unión Cívica Radical. Tanto Morales como Nito Artaza. Morales hace unos días atrás, en Jujuy con Massa. Nito Artaza el domingo pasado, en Corrientes con Massa. Y hablan de la posibilidad de acuerdos tanto en Jujuy como en Corrientes, con este hombre que le puede aportar algo, pero principalmente le puede aportar el nombre a la candidatura a gobernador de cada uno de ellos. Otra cosa no le aporta. Sí le aportan quizás más votos, estos dos hombres del radicalismo, como estructura a Massa, tanto en Jujuy como en Corrientes. Y Lilita Carrió, que lo dijo desde siempre y lo sostiene. Tanto es así que ayer, en un acto en Belgrano, tuvieron diferencias con el propio Lustó, que quiere ser candidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires, por Faunen. Pero no quiere Lustó una alianza con Macri, Lilita lo quiere, tanto en Capital Federal como a nivel nacional. Esto fue el punto de discordia dentro del Faunen y sigue siendo. Y vamos con los hombres de centro dentro del Frente Amplio UNEN. Pino Solanas, Hermes Wiener, quieren ratificar el Frente Amplio UNEN, pero siempre lo vienen diciendo, no a una candidatura en alianza con Massa, no a una candidatura en alianza con Mauricio Macri. El documento de la Unión Cívica Radical de la jornada de ayer terminó con esta discusión. Bueno, en parte sí, pero las discusiones distritales siguen. Y se lo vamos a preguntar, ¿cómo sigue la discusión dentro de este amplio espectro opositor? Luis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que van a tener que hacer ahora, tanto Macri como Massa, va a ser abordar dirigente por dirigente del radicalismo. Y lo que se pone en evidencia con este debate que se abre en Faunen, en realidad, no es tanto la debilidad del Faunen, sino la debilidad del macrismo y del masismo, la dificultad que tienen Mauricio Macri y Sergio Massa para construir una estructura a nivel nacional. Cada uno de ellos tiene una fuerza territorial muy puntualizada en una región. En el caso de Mauricio Macri, en la capital federal, y en el caso de Sergio Massa, en la provincia de Buenos Aires. Más allá de esos territorios, la única estructura, el único partido que tiene estructura nacional es la Unión Cívica Radical. Entonces Macri y Massa, los dos, han estado tratando de presionar sobre la Unión Cívica Radical para conseguir esos apuntalamientos que le falta. Dentro del Frente Renovador de Sergio Massa dicen que esta decisión del radicalismo lo favorece a ellos. ¿Por qué? Porque en realidad los que podrían pedir una alianza con Sergio Massa nunca habían reclamado que hubiera una interna con Massa dentro del Faunen. Los que sí lo habían hecho eran los que estaban más inclinados por la alianza con Mauricio Macri y habían planteado la posibilidad de hacer una interna junto con Mauricio Macri, que eso fue lo que se rechazó en la reunión del radicalismo. En realidad, Macri planteó esa posibilidad de interna porque en realidad tiene más fuerza, tiene más capacidad de tracción sobre la base electoral del radicalismo. Lo que tiene más Sergio Massa es que lo primerió a Macri en la elección de medio término, en la última elección de medio término, donde él se presentó y consiguió traccionar una cantidad de intendentes de origen radical que habían estado con Cobos algunos y que se fueron quedando y que se presentaron en la última elección legislativa junto con Sergio Massa. Luis, déjame preguntarte algo. Si esto de alguna manera sigue metiendo confusión dentro del electorado. A ver, déjame ponerte un ejemplo nada más que con Jujuy. Digo, los votantes de el radical Morales a gobernador sabe que va en una alianza con Massa.
Entonces, de alguna manera, esos votantes no le van a terminar dando el voto a presidente a Massa y no al candidato radical a la presidencia. Dijo, una alianza en Jujuy entre Gerardo Morales y Massa no le termina haciendo mal al candidato radical a presidente, porque ese hombre de Jujuy sabe que su candidato a gobernador va con Massa y no con el candidato radical. Entiendo lo que, ¿entendés lo que digo? Son los riesgos de las alianzas esas, ¿no? Porque lo mismo pasa con Macri en Córdoba. Claro. O sea, de los candidatos de oposición que más miden en Córdoba, es Macri el que más mide. Sin embargo, los que tienen más fuerza electoral, más desarrollo en el territorio, es el radicalismo. O sea, claro. El intendente de la capital, que es Ramón Mestre, y ellos están planteando una alianza con Macri. Es cierto que Macri aparece como el que más mide en Córdoba dentro de los candidatos de la oposición. Pero también es cierto es que eso sucede ahora porque el radicalismo no tiene todavía un candidato presidencial. Hay que ver qué pasaría si el radicalismo lo tuviera y en ese caso Macri bajaría en esa intención de voto en Córdoba. Pero son los riesgos de todas esas alianzas. Lo más probable es que haya una interna. Es lo que están pidiendo. Ahora, en este momento, deben estar reunidos Hermes Binder con la conducción del radicalismo para que el radicalismo le confirme la decisión que tomaron. Y lo más probable, ya están pidiendo que la interna sea entre dos candidatos. Y los dos candidatos, o sea, se bajarían 3 candidatos presidenciales y quedaría una interna, es la intención del radicalismo, entre Hermes Binder y Julio Cobos. Y lo más probable es que esa interna la termine ganando el radicalismo, que es el que tiene más inserción territorial, con lo cual sería Julio Cobos el que encabezaría la fórmula opositora del radicalismo. Sería interesante porque en ese caso serían casi todos los candidatos, menos Macri, exfuncionarios del gobierno kirchnerista. Caramba, Massa, claro. Massa, exfuncionario kirchnerista, Cobo, exfuncionario kirchnerista. Y el que salga del kirchnerismo propio. Gracias, Luis, muy amable.